Bienvenidos al canal educativo y a este espacio pensado especialmente para ustedes, los jóvenes. Estoy de nuevo junto a ustedes para ayudarlos a decidir dónde continuar sus estudios cuando culminen el 9º grado. Atentos, porque durante estos 27 minutos seguiremos descubriendo las profesiones que impulsan el desarrollo y te daremos muchas razones para escoger. Hoy hablaremos de una especialidad que combina ciencia, industria y alimentación. La química industrial y los procesos alimentarios. Cada alimento que consumimos pasa por controles, análisis y procesos técnicos. Y detrás de cada producto hay especialistas formados para garantizar calidad y seguridad. La química tiene una fuerte participación en los procesos industriales que se desarrollan en las sociedades, siendo imprescindible en procesos de construcción de edificaciones, plantas químicas, la industria automotriz, la medicina, la conservación de alimentos, la industria farmacéutica, entre muchos otros, debido a que su estudio permite la creación e innovación en productos y servicios que facilitan la vida humana y su desarrollo. Consciente o inconscientemente, estamos familiarizados con muchas de las innovaciones y avances tecnológicos logrados con el desarrollo de la química. Entrando más a profundidad en las aplicaciones industriales de la química, uno de los productos más comunes que encontramos son los plásticos. Sin embargo, cuando hablamos de plásticos, solemos generalizar toda una gama de productos con diferentes propiedades y aplicaciones. Desde luego, dependen de la composición química y cantidad de átomos enlazados que componen su estructura molecular, llamada polímero. Los polímeros están conformados por cadenas de moléculas llamadas monómeros. Estas cadenas pueden estar formadas de cientos o miles de monómeros y existen tanto de forma natural como sintética. Entre los polímeros más comunes tenemos al polietileno. Conformado por monómeros llamados etilenos, es utilizado en la fabricación de bolsas, botellas y juguetes debido a su flexibilidad y resistencia química. El polipropileno está conformado por cadenas de propilenos y es utilizado en la fabricación de envases, utensilios de cocina y piezas automotrices gracias a su durabilidad y resistencia a cambios de temperatura. El policloruro de vinilo, compuesto por cadenas de cloruro de vinilo, es utilizado en la fabricación de tuberías, ventanas, componentes automotrices, tarjetas de crédito y revestimientos de cables debido a su rigidez y resistencia a la corrosión. El poliestireno, que es formado por un monómero llamado estireno, se utiliza en la fabricación de envases de alimentos, aislamiento térmico y productos desechables debido a su ligereza y propiedades aislantes. El policarbonato se trata de un polímero que presenta grupos funcionales unidos por grupos de carbonato en una larga cadena. Es utilizado en la fabricación de lentes, CDs, DVDs y componentes electrónicos por su alta resistencia al impacto y transparencia. El poliuretano se obtiene de bases hidroxílicas combinadas con diisocianatos. Es utilizado en la fabricación de espumas para colchones, revestimientos y adhesivos gracias a su flexibilidad y resistencia al desgaste. Todos estos polímeros son producidos en plantas químicas a partir de los monómeros que los conforman. La reacción química que hace que se produzcan se llama polimerización. Esta reacción se debe monitorear y controlar mientras procede para que se logre obtener la cadena polimérica con las características deseadas, ya que de lo contrario las cadenas podrían quedar más cortas o más largas, que una gran cantidad de monómero no se transforme en polímero o que se den reacciones indeseadas y se obtengan otro tipo de moléculas, por lo que el control de variables en el recipiente en el que ocurren estas reacciones, llamado reactor químico, es fundamental. Si los polímeros están conformados por un solo monómero, se denominan homopolímeros, pero si están hechos de más de un monómero, se denominan copolímeros. Si quieres profundizar en las características y en las diferencias entre polímeros, copolímeros y otros polímeros llamados elastómeros, te invitamos a ver el video de la tarjeta ubicada en la parte superior y en el primer comentario fijado. La madre naturaleza también produce polímeros. Cuando hablamos de polímeros naturales, encontramos una relación entre la química y la biología. De hecho, esta unión da lugar a la bioquímica, la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos.
Estos polímeros suelen denominarse biopolímeros, y tenemos como ejemplo las proteínas, cuyo monómero constituyente son los aminoácidos. Son reguladores de procesos en los seres vivos como la degradación de los alimentos en el sistema digestivo o la regulación de los niveles de glucosa que se encuentran en la sangre. Los ácidos nucleicos, cuyos monómeros son los nucleótidos, contienen la información genética de los seres vivos. De hecho, los ácidos nucleicos son el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Estos se encargan de la codificación de las proteínas adecuadas para cada célula y el transporte de dicha información codificante respectivamente. Y los polisacáridos, que contienen monómeros llamados monosacáridos, estos cumplen funciones energéticas y estructurales en el organismo. Estas funciones hacen referencia al almacenamiento y provisión de energía a las células tanto en plantas como en animales. Para las plantas, los polisacáridos principales son el almidón, que se encuentra en los cloroplastos para su uso durante periodos de baja fotosíntesis o en la germinación de las semillas, y la celulosa, que es el componente principal de la pared celular en plantas, otorgándoles rigidez y resistencia a estas. Por otro lado, para los animales existe el glucógeno, que se encuentra principalmente en el hígado y se encarga de la liberación rápida de la glucosa cuando el organismo necesita energía, y la quitina, que se encuentra en las paredes celulares de los hongos y en el exoesqueleto de los artrópodos, proporcionándoles resistencia y protección a estos. Y como nos gusta la historia y conocer de los orígenes, te propongo comenzar con este video. Adelante. Imaginemos a nuestros antepasados en un tiempo tan remoto que cuesta siquiera imaginarlo. Eran cazadores, recolectores, dependían de la suerte y del entorno para conseguir alimento. Al principio, sus herramientas eran lo que la naturaleza les proporcionaba. Una rama resistente servía como un buen garrote, un fémur de animal podía convertirse en un arma improvisada y una piedra lanzada con precisión podía derribar a una presa pequeña. Pero pronto aprendieron que no tenían por qué conformarse con lo que la naturaleza les daba tal cual. Descubrieron que la piedra podía ser trabajada, moldeada, afilada, transformada en cuchillos rudimentarios o en puntas de lanza. Así comenzó una revolución que cambiaría para siempre el destino del ser humano. Pero si hubo un descubrimiento que marcó una diferencia absoluta en la historia de la humanidad, fue el dominio del fuego. No se sabe con exactitud cuándo ocurrió, pero sí sabemos que cambió todo. Hasta entonces, el ser humano estaba sometido a los caprichos de la naturaleza. Un rayo caía sobre un bosque y provocaba un incendio incontrolable. El fuego era un fenómeno tan majestuoso como peligroso. Ya no solo temían el fuego, sino que empezaron a alimentarlo, a producirlo, a mantenerlo vivo. Y con ello, la humanidad se convirtió en dueña de su propia evolución. El fuego no solo proporcionaba calor y protección contra los depredadores, sino que reveló algo mucho más profundo: la capacidad de transformación de los materiales. La carne cruda podía volverse más tierna y sabrosa con el calor, los alimentos se volvían más seguros al cocinarlos, la arcilla endurecida por el fuego se convertía en cerámica. Aquí, sin que aún lo supieran, había nacido la primera manifestación de lo que más adelante conoceríamos como química. Y es que la química no es un invento moderno, ni una disciplina reciente, sino que ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Cuando un trozo de carne se pudría y despedía un olor nauseabundo, cuando el jugo de ciertas frutas fermentaba y se convertía en una bebida con efectos extraños, cuando el fuego transformaba la madera en cenizas, el ser humano estaba presenciando, sin saberlo, los primeros cambios químicos. El conocimiento del fuego llevó a la humanidad a otro gran salto: la domesticación de los materiales. Al principio, todo lo que el ser humano usaba estaba disponible en cualquier parte: piedras, madera, huesos. Pero pronto se dieron cuenta de que había materiales más raros, más difíciles de encontrar, pero con propiedades que los hacían únicos. Así fue como empezaron a descubrir los metales. En algún punto de la historia, en algún rincón del mundo, alguien encontró una piedra diferente, una piedra con un brillo rojizo o dorado que no se rompía al golpearla. Fue el primer encuentro con el cobre y el oro, dos de los primeros metales que la humanidad aprendió a trabajar. Pero lo interesante es que el cobre, al ser golpeado, no se astillaba como la piedra, sino que se deformaba, tomaba nuevas formas sin romperse. Esto lo hizo invaluable, no solo para la fabricación de adornos, sino también para la creación de herramientas y armas.
Y luego vino el descubrimiento que cambió la historia de la metalurgia, la capacidad de extraer el metal de las piedras. En algún momento, quizás de forma accidental, alguien encendió un fuego sobre un lecho de piedras que contenían cobre y, al enfriarse las cenizas, notó pequeñas gotas brillantes de un material que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Fue el comienzo de la fundición, el descubrimiento de que ciertos minerales podían ser transformados con la ayuda del fuego para extraer metales puros. El cobre abrió un nuevo mundo de posibilidades, pero aún tenía sus limitaciones. Era blando, no podía mantenerse afilado por mucho tiempo. Entonces, en algún momento alrededor del 3000 a.C., en algún taller primitivo de la península del Sinaí o en Mesopotamia, alguien descubrió que si se mezclaba cobre con estaño, el resultado era un metal mucho más duro y resistente, el bronce. Y así nació la Edad del Bronce, una época en la que los ejércitos comenzaron a equiparse con armas más resistentes, en la que las herramientas se hicieron más eficientes y en la que la humanidad dio otro paso más en su camino hacia la civilización. Pero la historia no se detiene allí. Durante siglos, el bronce fue el material dominante, pero había otro metal aún más resistente, más poderoso, más difícil de obtener. Era el hierro, un material tan raro que, en sus inicios, solo podía encontrarse en los fragmentos de meteoritos que caían del cielo. Sin embargo, los herreros de Anatolia, en el reino de los hititas, descubrieron un secreto que cambiaría el destino de la humanidad. El hierro podía extraerse de ciertos minerales si se calentaban a temperaturas lo suficientemente altas. El hierro, al principio, no era más duro que el bronce, pero cuando los herreros aprendieron a combinarlo con carbón, creando acero, la humanidad entró en una nueva era. Pero la ciencia, en aquel entonces, no funcionaba como la conocemos hoy. No había experimentación sistemática, no había laboratorios ni método científico. Todo era pura especulación filosófica. A pesar de ello, las ideas de los griegos sentaron las bases del pensamiento racional, de la búsqueda de explicaciones lógicas para los fenómenos naturales. Fueron ellos quienes comenzaron a pensar en términos de principios fundamentales, en fuerzas que rigen el universo, en la posibilidad de que la materia tuviera una estructura interna. Y aunque muchas de sus ideas fueron erróneas, lo importante es que hicieron las preguntas correctas. Preguntarse por qué los materiales cambian, por qué algunas sustancias se mezclan y otras no, por qué el fuego transforma la madera en cenizas. Esas son las preguntas que siglos más tarde darían lugar a la química moderna. La química industrial estudia cómo transformar materias primas en productos útiles. Implica procesos de mezcla, control de temperatura, análisis y verificación. En el área alimentaria se encarga de garantizar que lo que consumimos sea seguro. Es una especialidad clave para la salud pública y la economía. Bueno, nos encontramos en el laboratorio de control de la calidad de la empresa Helios Rey Aguilar. Este laboratorio cuenta con 3 áreas, química, microbiología y sensorial, y en las diferentes áreas se realizan diferentes análisis. En los análisis químicos tenemos los análisis de grasa, proteína, humedad, metabisulfito, nitrito, grasa, gluten. Estos análisis van en dependencia de las muestras que van a ser analizadas, ya sean materias primas, productos terminados e insumos. Así también sucede con los análisis microbiológicos, se hacen análisis de microorganismos a 30 grados, coliformes totales, coliformes fecales. También se realizan los análisis al agua que va a ser utilizada en las diferentes áreas de los procesos, y estos análisis también se le hacen tanto química como microbiológicamente. Cada alimento pasa por controles estrictos. Se verifican niveles de calidad, conservación y normas sanitarias. Los técnicos formados en esta especialidad deben dominar instrumentos de medición y análisis y trabajar con disciplina y precisión.
Nuestro laboratorio también cuenta con un área de cata en la cual se degustan todas las materias primas y los productos terminados sin hacer ningún previo enriquecimiento de este producto para que el cliente pueda degustar un producto con la máxima calidad con la que está requerida y se prepara aquí en nuestra empresa. Este es el lugar donde los ingenieros químicos y los técnicos elaboran cada una de las formulaciones de los productos de Prodal. En este lugar tenemos la representación de cada uno de los equipamientos a escala industrial, lo que aquí lo tenemos a escala experimental. Hoy se aplican soluciones tecnológicas de punta para las distintas producciones que favorecen el análisis químico de las industrias alimentarias. Te propongo acercarnos a una de estas producciones y conocer las especificidades de este proceso productivo y de los análisis que aquí se realizan. Del producto nuje de pollo empieza por el molino, donde se le agrega el MDM, en este caso, que se muele y de ahí se dirige hacia la mezcladora, que es otro equipo más. Ahí se le va a agregar los diferentes ingredientes que le faltan a esa masa, donde va a estar en ese equipo durante 5 minutos para obtener una masa homogénea que sale de ahí directo para la conformadora, que es donde va a conformar el producto como tal, en este caso el nuje, que es el que estamos hablando. De ahí que sale de la conformadora, pasa por un primer empanado, después pasa por el batido y después por otro segundo empanado, donde va a dirigirse el producto ese hacia la freidora, donde se le hace un prefrito, que no es un producto frito como tal para comer, es un prefrito que se le hace como una capita al producto para que cuando entre a aerofreezer no se pegue, donde va a estar en ese aerofreezer durante más o menos de 30 a 45 minutos, donde cuando ya una vez que pasa por ese aerofreezer de 30 a 45 minutos, sale por la parte posterior hacia el proceso de envase, donde se envasan según el destino es el envase, ya sea mercado, que es lo que nosotros trabajamos, o organismo. De ahí se embalaja en las cajas y después se manda para las cámaras. La importancia que tiene en este caso un químico, un especialista o un técnico de alimentos de esto es sobre todo para la inocuidad de los alimentos, y se hace un producto que no es nocivo ni nada para las personas. Diferentes productos, por ejemplo, productos de pastas finas y productos de pastas gruesas. Los productos de pastas finas fundamentalmente que realizamos son la mortadella de pollo, el perro caliente y también en otra planta perteneciente a nosotros los productos de la salchicha. En el caso de los productos macerados o de pasta gruesa se encuentran los embutidos como el jamón, la jamonada, el chorizo, que también los realizamos en esta área. Los productos de pasta fina
son aquellos que están logrados a base de una emulsión cárnica, donde se obtiene una masa finamente molida con la adición de los aditivos, se obtiene una masa homogénea, con brillo, y el aspecto es muy uniforme al corte una vez cocinados estos productos. En el caso de los productos de pasta gruesa, contienen, se parte a partir de carne molida, con un diámetro de tamaño de partícula mayor, se mezclan con los aditivos y se embuten, se cocinan posteriormente. Y ahora, una sección que sabemos que les gusta, las curiosidades. ¿Sabías que los conservantes deben cumplir normas internacionales de seguridad? ¿Conoces que la química permite prolongar la vida útil de los alimentos sin afectar su calidad? Más detalles en el siguiente video. La madera de los árboles está compuesta principalmente de 3 polímeros naturales. La celulosa, que constituye aproximadamente entre el 40 y el 50% de la misma. La celulosa es un polímero cuyo monómero constituyente es la glucosa. Forman fibras largas y proporcionan resistencia a la madera. Las hemicelulosas, que representan alrededor del 20 al 30% de la madera. La hemicelulosa, que es una familia de polímeros de azúcar más cortos y ramificados que la celulosa, ayudan en la unión de las fibras de celulosa proporcionando flexibilidad. Y la lignina, que constituye entre el 20 al 30% de la madera, es un polímero muy complejo que actúa como un pegamento, llenando los espacios entre las fibras de celulosa y hemicelulosa, proporcionando a la madera rigidez y resistencia a la descomposición. La madera tiene muchas aplicaciones. Estamos seguros que si miras a tu alrededor encontrarás algún objeto que contenga madera, pero desde el punto de vista de la química en la industria, podemos resaltar la industria papelera. El papel se produce a partir de los polímeros de la madera, y este proceso tiene mucha química. Para la fabricación del papel, inicialmente la madera se transforma en astillas mediante procesos de corte. Luego se somete a un tratamiento denominado pulpeo químico. Este ocurre en grandes recipientes denominados digestores. Los principales métodos de pulpeo químico son el proceso Kraft, en el que se utiliza una solución alcalina de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio para disolver la lignina, que como dijimos es la que une las fibras de celulosa, permitiendo la separación de las fibras. Y el proceso sulfito, en el cual se utiliza una solución acuosa de dióxido de azufre y otros compuestos como el bisulfito de calcio, magnesio, sodio o amonio. Este licor de sulfito penetra en las fibras de madera y disuelve la lignina. Luego del pulpeo químico, la pulpa resultante pasa a una etapa denominada blanqueado, que sirve para eliminar cualquier residuo de lignina y mejorar la blancura del papel. Tradicionalmente se ha utilizado cloro y compuestos de cloro para el blanqueo. Sin embargo, debido a los impactos ambientales negativos, se ha desarrollado y adoptado alternativas más ecológicas como el blanqueo con dióxido de cloro, en un proceso conocido como SF o Elemental Chlorine Free, que minimiza la formación de compuestos nocivos denominados compuestos organoclorados. El blanqueo sin cloro utiliza agentes como el peróxido de hidrógeno, ozono y oxígeno para evitar totalmente el uso de cloro. Los agentes oxidantes, como el peróxido de hidrógeno, se utilizan para oxidar y romper las moléculas de lignina, haciéndolas solubles en agua. Después de cada etapa de tratamiento químico, la pulpa se lava para eliminar los productos de descomposición de la lignina y los residuos de los reactivos utilizados. Se debe tener en cuenta que las etapas finales de blanqueo pueden incluir el uso de agentes abrillantadores ópticos para mejorar la blancura y el brillo de la pulpa, produciendo así una pulpa de alta calidad y pureza. Las especialidades de la química industrial y los alimentos son de gran importancia porque garantizan la seguridad de productos que consumimos a diario. Un joven interesado en esta área deberá desarrollar interés por la ciencia, responsabilidad, precisión en sus análisis y mantenerse actualizado acerca de las transformaciones en este campo. Estamos en el área donde se procesa el camarón de nuestra planta.
Básicamente aquí se produce o se hace un proceso que pudiéramos nombrar como beneficio del camarón. ¿A qué se refiere esto? Acá se recibe el camarón entero, es decir, cabeza y cola totalmente, el camarón entero básicamente. Y entonces aquí se procesa a descabezar el camarón y eliminarle lo que es la corteza de la cola. Eso buscando satisfacer los requerimientos y las necesidades de los segmentos de mercado a los cuales va dirigido nuestro producto. Otro de los productos que se elaboran en nuestra planta es el conocido como filete marinado. Básicamente se obtiene a partir de filetes de pechuga que han sido obtenidos de deshuese de dicha pechuga y procesados durante un proceso de masajeo donde se le adicionan los insumos necesarios para obtener el producto final. Hoy vimos que la química industrial no es solo laboratorio, es producción, seguridad y desarrollo. Si te gusta la ciencia aplicada y el trabajo técnico, la química industrial y los alimentos pueden ser tu especialidad. Volveremos dentro de 7 días en este mismo espacio para darte nuevas opciones y nuevas razones para escoger.